Bueno, vamos a dar buenas tardes. Mi nombre es Fernando Márquez, soy de la Universidad Nacional de Córdoba y me han asignado la función de moderar este panel sobre saneamiento con panelistas extranjeros sobre un tema que parecía que estaba todo dicho y que con un nuevo Código Civil y Comercial, por lo menos aquí en nuestro país, y algunos de los panelistas han participado esta tarde, por lo menos presenciando el debate, parece que se han actualizado una cantidad de problemas que vamos a tener que volver a pensar y probablemente lo que nos enseñen hoy los compañeros extranjeros no será útil para poder interpretar nuestro Código Civil. Comenzará Íñigo de la Maza, quien es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Diego Portales de Santiago de Chile, Master in the Science of Law, Stanford University, doctor en Derecho Privado de la Universidad Autónoma de Madrid, director de la revista chilena de Derecho Privado Fernando Fuello Lanari. Doctor, buenas tardes. Muchas gracias. Y muchas gracias por la gentileza de la invitación a esta jornada. Voy a comenzar asumiendo que el saneamiento constituye un régimen de tutela frente a un determinado tipo de incumplimiento contractual. Y ese peculiar tipo de incumplimiento contractual es una entrega defectuosa. Esa entrega defectuosa se produce porque, no obstante el hecho de que la cosa ha sido traspasada al acreedor, no resulta material o jurídicamente adecuada para lo que garantiza el contrato. Y hasta donde llegan mis noticias, todos los ordenamientos jurídicos de alguna manera tratan esta cuestión, tratan la protección del acreedor frente a la inadecuación de la cosa. El punto, sin embargo, es que no todos los ordenamientos la tratan de la misma manera. Y yo quiero dedicar esta ponencia a la inadecuación material de la cosa. Y en general me voy a referir al derecho chileno, pero creo que algunas de las cosas que voy a decir son replicables respecto del derecho francés, del español y hasta cierto punto del argentino. Si no me equivoco, descontando el common law, existen dos grandes modelos de tutela frente a la adecuación material de la cosa cuya entrega se debe. El primero de ellos tiene su origen en el Code Civil, o sea, el Código Civil francés, y está regulado a propósito de la compraventa. Y el origen de esta regulación, como tantas otras cosas en el derecho de obligaciones francés, es Pottier. Fíjense ustedes que lo que hizo Pottier fue recoger una cierta versión del tratamiento de los vicios redivitorios del digesto. Y muy probablemente esta versión que recogió Pottier ni siquiera es demasiado fiel a la forma en que los romanos trataban los vicios redivitorios a la época del digesto. Según esta versión de Pottier, que no solo impregna el derecho francés, sino que, como ya les dije, el español, el chileno y yo diría todavía hasta cierta medida el argentino, el saneamiento constituye un régimen especial de tutela del comprador frente a entregas de cosas materiales que resultan defectuosas. Y fíjense ustedes que constituye un régimen especial al menos por dos razones. De una parte, porque contiene acciones especiales diversas del régimen general, y así la quanti minoris, y así la redivitoria, y por otra, porque dispone de plazos especiales de prescripción. En el derecho chileno, por ejemplo, la acción resolutoria general tiene un plazo de prescripción de 5 años. En cambio, la acción redivitoria tiene un plazo de 6 meses o de 1 año, según se trate de muebles o de inmuebles. Y ese es un modelo, el modelo de Pottier. El segundo modelo segundo gran modelo, desde luego de variaciones, es el de la Convención de Viena sobre compraventa internacional de mercaderías de 1980. Hoy día, mientras estábamos en el panel o en el grupo que conversó de saneamiento, se hablaba del modelo alemán. Pero la verdad es que no hay algo así como un modelo alemán. El modelo alemán surge de la Convención de Viena a propósito de la reforma del derecho de obligaciones de 2002, ¿no es verdad? Fíjense ustedes que este modelo de la Convención de Viena es el que siguió el Código Holandés del 92, es el que, como acabo de decir, siguió el BGB en el 2002, la Directiva Europea 4499 sobre compraventa de bienes de consumo, y el que inspiró los principios europeos de derecho de contratos y los principios UNIDROIT sobre contratos comerciales internacionales. Y en este modelo, sin duda ustedes esto lo saben, pero en fin, la adecuación material de la cosa no se tutela a través de un régimen especial de protección como es el saneamiento.
En Viena existe un solo régimen de remedios que se aplica a cualquier tipo de incumplimiento, sea que se trate de una falta de entrega, sea que las entregas sean defectuosas por vicios materiales o por vicios jurídicos. El sistema de remedios es siempre el mismo. Hay un solo sistema. El Código Civil chileno, que es el que tengo en mente, pero también el francés, también el español y hasta donde yo he podido ver también el argentino, siguen el modelo de Potier, o sea, el modelo del vicio reditorio. Y quiero ocuparme en lo que queda de esta presentación de ese modelo, intentando mostrarles algunos problemas que ha generado en Chile, pero que también se pueden extrapolar a España, Francia y, según vi hoy día, Argentina. Y voy a concluir en unos minutos más esta presentación contándoles cómo creo yo que podríamos hacernos cargo de problemas como eso. Y el primer problema que quisiera considerar con ustedes es uno que voy a llamar de superposición horizontal. Fíjense que el problema es este. Por definición, cualquier supuesto de vicio redivitorio es a la vez un supuesto de incumplimiento grave de la obligación del vendedor. Por su parte, el incumplimiento grave constituye el principal requisito de la acción resolutoria, al menos en el derecho chileno y sin duda en el derecho argentino. Imaginen conmigo un caso semejante a otro que resolvió recientemente la Corte Suprema chilena, y es la compra de un bus de transporte de pasajeros. El vehículo en cuestión presentó una serie de defectos mecánicos que se fueron manifestando con el tiempo y que impedían dedicarlo al uso protegido por el contrato, esto es, al transporte de pasajeros. Imaginemos, sin embargo, que ha transcurrido el plazo de prescripción de la acción redivitoria, que en el derecho chileno son 6 meses. Entonces la pregunta es esta: ¿puede el comprador demandar la resolución de la venta con cargo a las reglas generales? Y recuerden conmigo que en Chile el plazo de la acción resolutoria es de 5 años. En el derecho chileno hay que tener en cuenta que los artículos 4 y 13 del Código Civil disponen que las normas especiales prefieren a las generales. El viejo brocardo latino, lex specialis derogat generalis. Y siendo así las cosas, diríamos que la acción redivitoria es una acción resolutoria especial que tiene un plazo de prescripción propia. Y por lo mismo, deberíamos entender que lo especial deroga a lo general. O en otras palabras, entendemos que la disciplina de la acción redivitoria, incluida su prescripción, deroga a la de la acción resolutoria general. Y si es así, la respuesta al caso que les he planteado es que el comprador no podría demandar la resolución porque la acción especial que tenía ya ha prescrito. El punto, sin embargo, a ver qué opinan ustedes, es que yo creo que esta es una solución perfectamente absurda. Y para entender por qué esta solución es absurda, podemos preguntarnos qué justifica que frente a la falta de entrega, el principal incumplimiento, el plazo de prescripción de la acción sea de 5 años y frente a la entrega de la cosa debida, pero con vicio redivitorio, el plazo sea de 6 meses. Y la respuesta es que no hay ninguna justificación. Lo que existe, y esto es interesante saber, es una explicación histórica que en algún momento justificó la vigencia de los vicios redivitorios en Roma, pero por la sencilla razón de que no existía otra acción, que tutelara a los compradores de animales y esclavos defectuosos en los mercados frente a sus escrupulosos vendedores. Sin embargo, una vez que la actio empti, la acción general del comprador, se generaliza y cubre el supuesto para el cual los ediles curules habían creado las acciones edilicias, entre ellas la acción redivitoria, bueno, por supuesto las acciones redivitorias caen en desuso, porque el problema que intentaban resolver, que es la tutela del comprador, era mejor tratado por la acción general o la actio empti, que, insisto, era la acción general de incumplimiento del comprador. Y eso fue, creo yo, lo que no percibió correctamente Potier. Es decir, que el problema que intentaba resolver él con la acción redivitoria se encontraba ya resuelto por la acción resolutoria que tan defectuosamente quedó instalado en el COD, y probablemente ustedes lo tuvieron alguna vez de esta manera, como la condición resolutoria tácita. Potier, fíjense ustedes, fue un genio. En esto no hay dos opiniones, pero por supuesto fue un genio de su época. Y esa era una época en que la interdependencia de las obligaciones en los contratos y la adecuada tutela del acreedor frente al incumplimiento aún no se había desarrollado suficientemente. Entonces superpuso materiales que venían de épocas distintas y que en definitiva resolvían la misma situación, pero con reglas diversas. Ese es entonces el problema de la superposición horizontal entre un régimen general de remedios y un régimen especial. El segundo problema que quiero comentar con ustedes se refiere al alcance de los vicios redivitorios.
Y ustedes saben, los romanos no conocieron las ventas genéricas, sino nada más las ventas de especie o cuerpo cierto. Sin embargo, aunque no sabemos por qué, pero como nos recuerda Reinhard Zimmermann en Law of Obligations, los medievales extendieron el tratamiento de los vicios redhibitorios a las obligaciones de género. El punto, sin embargo, es que tratándose del supuesto de esto, los vicios redhibitorios, resulta necesario que se entregue la cosa debida y que la cosa debida resulte defectuosa. Entonces, fíjense conmigo, diríamos que no existe un vicio redhibitorio si lo que se debe es un iPad y lo que usted entrega es un teléfono móvil defectuoso. En ese caso diríamos que se entregó una cosa distinta a la debida, no la cosa debida con vicio redhibitorio. Diríamos que se trata de un supuesto de aliud pro alio. Las obligaciones de género, en cambio, exigen que se entregue un individuo cualquiera del género, pero de calidad media. Y por lo tanto hemos de preguntarnos, ¿qué sucede si el vendedor entrega a un individuo del género, pero con defectos que puedan contar en abstracto como vicio redhibitorio? Y la respuesta tendrá que ser que ha entregado a un individuo del género inferior a la calidad media. Si aceptamos que las obligaciones de género se había entregado a un individuo de calidad media, y a la vez asumimos que lo entregado fue un individuo inferior a la calidad media, entonces, a ver qué opinan ustedes, mi impresión es que también deberíamos asumir que lo que se entregó no fue la cosa debida, sino una cosa distinta. Porque una vez más se debía a un individuo de calidad media y lo que se entregó fue un individuo de calidad defectuosa. Es decir, el caso que en abstracto plantearíamos como una entrega en una obligación de media, como de vicio redhibitorio, en realidad corresponde a un caso de aliud pro alio, y es un caso que debe resolverse según las reglas de la falta de entrega, que son las reglas generales del incumplimiento de la obligación del vendedor. Y ese es el segundo problema. El tercer problema que quiero considerar con ustedes lo voy a denominar superposición vertical. Y para presentarlo nos va a ayudar a advertir que el supuesto de los vicios redhibitorios exige, entre otros, dos requisitos. El primero de ellos es que el defecto sea oculto. Y el segundo requisito es que el defecto sea grave. Y esto último, en la terminología del Código Civil chileno, significa que el defecto determina que la cosa no sirva para su uso natural. Y si no me equivoco, en el Código Civil argentino es que la cosa no sirva para su destino. Siendo así las cosas, significa que, para que exista un vicio redhibitorio, ha de ser el caso que el comprador ignore que la cosa no sirve para su uso natural, o en Argentina, para su destino. Y aquí está la cuestión que me interesa enfatizar. Al menos en el Código Civil chileno, pero creo que también en el español, en el francés y probablemente en el argentino, esto querría decir que cualquier caso de vicio redhibitorio necesariamente coincide con uno de error sustancial. Y sucede de esta manera porque en el caso del Código Civil chileno, el error sustancial corresponde a uno que recae sobre una cualidad esencial de la cosa. Y por supuesto podemos discutir que sea una cualidad esencial, pero yo creo que vamos a estar de acuerdo en que debería resultar esencial que la cosa sirva para su uso natural o para su destino. Por lo tanto, si yo ignoro que la cosa no sirve para su destino, entonces acabo de padecer un error, pero a la vez se trata de un vicio redhibitorio. Entonces, si llevo razón en esto, quiere decir que el régimen de los vicios redhibitorios no solo se superpone horizontalmente, es decir, a nivel de incumplimiento, con los remedios generales del incumplimiento, la resolución, como lo vimos hace un rato, sino que además se superpone verticalmente con las acciones que se encuentran en un nivel distinto, esto es, las acciones de validez. Y la pregunta entonces que deberíamos formularnos es, ¿qué pasa si una vez prescrito los 6 meses de la acción redhibitoria, tratándose de la venta de un mueble, se demanda la nulidad del contrato por error? Y nuestra respuesta, me parece, en este caso no puede ser que no se puede demandar el error porque hay una regla especial que es la de los vicios redhibitorios. La disciplina de los vicios redhibitorios es especial respecto de las normas de incumplimiento general, porque juegan en el mismo nivel que es el del incumplimiento, una general y otra especial. Pero no es especial respecto de las reglas de validez porque juegan en niveles distintos. Para considerar la generalidad y la especialidad tendríamos que estar en un mismo nivel. Y en este caso estamos verticalmente cortando entre el nivel de incumplimiento y el nivel de validez. Ahora, y con esto voy acercándome hacia el final, al considerar los 3 problemas que les acabo de presentar, yo diría que tenemos que tener en cuenta que la causa de ellos, y esto es importante, no es una cierta complejidad inmanente al derecho de contrato, sino más bien un diseño extraordinariamente defectuoso de la tutela del acreedor frente a la presencia de defectos materiales en la cosa. Un diseño, como les dije hace un rato, que mezcla materiales de épocas diversas. Por ejemplo, las acciones edilicias del derecho romano con la condición resolutoria tácita del siglo XIX.
y que no se preocupa este diseño de las consecuencias que esto tiene, y que ni siquiera, para los más puristas, es fiel al derecho romano. Quisiera terminar esta ponencia pensando con ustedes un diseño más virtuoso de las reglas sobre tutela del comprador frente a casos de inadecuación material que hoy día resolvemos con cargo a la regla de vicio reditorio. Y yo creo que ante todo ese diseño debería, francamente, eliminar el régimen del saneamiento. Y para ser totalmente franco, debería cargarse tanto el saneamiento de los vicios redivitorios como el de la evicción. Pero en fin, ahora nos ocupa solo el del saneamiento, de los vicios redivitorios. De manera tal que desapareciera la acción redivitoria y únicamente se mantuviera la acción resolutoria general. En segundo lugar, la acción quanti minoris o estimatoria, que en el derecho chileno, español y el italiano no es un remedio general, bueno, tiene que pasar a serlo, como sucedió en el artículo 1223 del Código Civil francés, después de la reforma del 1016. Y como inexplicablemente para mí, parece no haber sucedido en el Código Civil argentino. Y aquí se trata de la adecuación del precio, que insisto, nosotros el Código Civil chileno la tenemos únicamente respecto de un cierto tipo de incumplimiento y respecto de un cierto tipo de contrato. Mi sugerencia es que esto, como en Viena, como en los PECL, como en los principios de unidad, debe ser un remedio general para todo tipo de incumplimiento. En tercer lugar, yo creo que parece necesario que remedios como el reemplazo de la cosa defectuosa o su reparación se incorporen al Código Civil como modalidades de la ejecución específica. Y en parte, aunque no con ese vocabulario, es lo que entiendo yo hace el Código Civil argentino. En cuarto lugar, a mí me parece una idea extremadamente sensata la carga de denuncia que regula el artículo 1054 del Código Civil argentino. En quinto lugar, creo que, al menos para el derecho civil chileno, deberían suprimirse las reglas especiales sobre indemnización de perjuicios tratándose de inadecuación material. En realidad, la disciplina de la indemnización tiene que ser la general de contratos. No hay ninguna razón para acudir a una disciplina diversa más allá de explicaciones históricas. En sexto lugar, parece necesario una norma que administre aquellas situaciones en que un conjunto de circunstancias puede indistintamente configurar un supuesto de incumplimiento por entrega defectuosa y un supuesto de nulidad, por ejemplo, por error. En definitiva, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Bueno, deberíamos simplificar el régimen de la tutela frente a la inadecuación material. Yo diría que necesitamos, como alguna vez sugirió Richard Epstein, reglas simples para un mundo complejo. Y mi impresión es que la simplificación del régimen de tutela frente a la entrega de cosas con defectos materiales debería seguir en parte a la Convención de Viena y de otra a los principios europeos de derecho de contratos y a los principios UNIDROIT. Fíjense ustedes que al seguir a la Convención de Viena se suprimiría el saneamiento de los vicios redivitorios que quedaría absorbido por la obligación de entrega conforme. Y entonces, si se incumple dicha obligación, bueno, la Convención pone a disposición del comprador el cumplimiento específico en sus modalidades de reemplazo o reparación, la resolución, la suspensión, la adecuación del precio y la indemnización de daños y perjuicios, según corresponda. Eso es todo y francamente no necesitamos más. Al seguir los principios europeos de derecho de contrato o los principios UNIDROIT, encontraríamos reglas para resolver lo que he denominado la superposición vertical, es decir, cuando coinciden las circunstancias, una acción de nulidad y una acción de incumplimiento. Y si asumiéramos los principios europeos, entonces diríamos que en esos casos el acreedor puede elegir por dónde se lleva su pretensión. Y si en cambio eligiéramos los principios UNIDROIT, entonces diríamos que el acreedor debe encauzar su pretensión a través de la disciplina del incumplimiento. En fin, quisiera concluir con una idea sencilla. Yo creo que la clave para pensar lo que denominamos saneamiento es una adecuada tutela del acreedor. Y adecuada, me parece a mí, es una cuyo compromiso con la historia de las instituciones sea más leve que su compromiso con las necesidades del tráfico negocial. El Código Civil chileno, el español, hasta cierto punto el francés y el argentino, mantienen, me parece a mí, un compromiso enorme con la historia. La Convención de Viena y la regulación que ha engendrado, bueno, mantiene en cambio un compromiso más intenso con las necesidades del tráfico jurídico. Y creo yo que entre esos dos compromisos es mejor ser leales a este último. Gracias. Muchas gracias, profesor de la Masa, y le agradezco la puntualidad. Vamos a continuar con el profesor uruguayo Carlos José de Cores Helguera. Es doctor por la Universidad Pontificia Comillas de Madrid,
profesor de alta dedicación, director del Departamento de Derecho Civil y director de la Maestría en Derecho Contractual de la Facultad de Derecho, Universidad Católica del Uruguay, profesor de Derecho Civil en la Universidad de la República Oriental del Uruguay y en la Universidad de Montevideo, profesor visitante de la Universidad degli Studi di Roma, Tor Vergata, miembro de la Academia de Jus Privatistas Europeos, miembro del Consejo Consultivo del Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay para la Educación Terciaria Privada. Muchas gracias, Carlos. Bueno, muchas gracias a ustedes, muchas gracias también a la comisión organizadora por invitarme a participar en este panel, que trata de un tema muy especial, la obligación de saneamiento, quizá un tema muy técnico, pero que realmente me parece que tiene vetas apasionantes, y la exposición del profesor de la Masa que me precedió creo que da cuenta de eso. Y yo, de alguna manera, tengo absolutamente la misma convicción, es decir, que llegaría a las mismas conclusiones. Lo que voy a hacer es darles unas reflexiones sobre lo que alguien mirando de afuera puede opinar sobre el régimen del Código Civil argentino, por lo cual desde ya les pido perdón por alguna incorrección o inadecuación que puedo tener sobre este régimen que no conozco en forma exhaustiva, pero que quisiera dar una opinión que va a ir un poco por el lado de lo que ya se había manejado. Me voy a focalizar también, igual que hizo mi predecesor, en el saneamiento de vicios ocultos. Si bien hay un cierto parentesco entre el saneamiento por evicción y vicios ocultos, creo que ese parentesco tiene más bien un origen histórico, y me parece interesante y más redondo focalizar el tema de los vicios materiales o vicios ocultos. En esta materia, evidentemente el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación Argentina da un paso muy importante respecto del Código de Vélez. Mientras que el Código de Vélez representaba estrictamente y formalmente la tradición en materia, la tradición histórica en materia de saneamiento, adscribiendo el tema de los vicios ocultos al contrato de compra-venta, el nuevo código lo traspasa, digamos, al nivel de la parte general de los contratos. En el libro tercero, que trata de los derechos personales, los codificadores realizaron verdaderamente una nueva sistematización del derecho contractual. Yo tuve oportunidad de ocuparme de un tema que mencionó el presidente de la Suprema Corte hoy, el doctor Lorenzetti, de la fragmentación de la teoría general del contrato. Efectivamente, mientras que en el sistema tradicional teníamos parte general y parte especial, y la parte general cubría todo el derecho contractual, ahora en el libro tercero tenemos títulos diferentes: el título 2 para el contrato en general y el título 3 para los contratos de consumo, lo cual significa verdaderamente un repensamiento de la disciplina general del contrato. Dentro de esa digamos, rediseño de la teoría general del contrato, entra este tema del saneamiento, que entonces sale de la parte especial de un contrato especial de la compra-venta y es incorporado en el capítulo 9 del título 2, dentro de los efectos del contrato, en una sección cuarta que refiere a la obligación de saneamiento. Es decir que evidentemente acá hay un cambio muy importante que me parece que va en la dirección correcta. Sin embargo, creo que de alguna manera ha quedado a medio camino esta reforma. Es una reforma que realmente ha revolucionado el derecho contractual, pero en algunos puntos el codificador argentino no ha sido todo lo actual o todo lo progresista, quizá decir que lo correcto es decir que debía haber sido. En el tema que nos ocupa, tal vez, y hoy la profesora Noemí Nicolau en la comisión en esta tarde nos refería un poco a lo que ella entendía que podía haber pasado, evocando a la figura de Atilio Alterini y pensando que tal vez en el momento que Alterini tuvo que reformular el derecho de la obligación de saneamiento, pesó quizá demasiado esa consideración histórica.
y cuando le llegó el momento de tirar al basurero 2000 años de historia, bueno, le tembló la mano, y entonces, en definitiva, en lugar de haber sido radical y sido de alguna manera totalmente revolucionario, yendo a incorporar el nuevo derecho del incumplimiento contractual, que por supuesto conocía a la perfección, decidió, bueno, o planteó, o de alguna manera elaboró en el año 98 ya un régimen en cierto sentido híbrido. Y de alguna manera yo lo que quisiera hacer es respecto de ese régimen, realizarles dos críticas, una vinculada con la extensión de esta obligación de saneamiento y otra con el contenido. Respecto de la extensión, el tema que me parece interesante es pensar en paralelo el problema del saneamiento por vicios ocultos en los contratos que transmiten derechos a título oneroso y el problema del arrendamiento de obras. Porque el proyecto Alterini y después el código elevaron sí la obligación de saneamiento a un nivel superior, más abstracto, pero no a nivel del contrato en general, sino a nivel de los contratos que son títulos para transmitir derechos a título oneroso. Con lo cual quedan afuera los contratos que generan obligaciones de hacer, por ejemplo, ¿no? Tal es el caso de las obras y los servicios. Y evidentemente en los contratos de obras y de servicios puede haber cumplimiento defectuoso y vicios o defectos de la obra o del servicio que determinen una insatisfacción del acreedor y en definitiva configuren la idea de cumplimiento defectuoso del contrato. Es decir que de alguna manera, si bien el proyecto original de Alterini y luego el proyecto del código finalmente aprobado dieron un paso muy importante en llevar la disciplina del saneamiento de un contrato en especial al contrato en general, no colocaron esa disciplina realmente en el nivel general del contrato, sino que restringieron su nivel de generalidad a los contratos que implican transmisión de bienes a título oneroso y quedó por fuera el tema de arrendamiento de obras y de servicios. El otro tema es justamente un poco lo que va en la línea de lo que se había hablado, de que tenemos que hacer un paralelo entre saneamiento e incumplimiento, y lo ideal hubiera sido sistematizar la normativa sobre saneamiento por vicios ocultos dentro de una teoría general del incumplimiento contractual que comprendiese una de las categorías que la doctrina ha elaborado sobre el incumplimiento, es decir, junto con el incumplimiento temporal, caracterizado por la posibilidad de realizar la prestación, pero existiendo un retardo en la misma, y al incumplimiento definitivo, esta tercera categoría de cumplimiento defectuoso, que en definitiva no es más que la falta de conformidad de la prestación realizada, sí, pero no conforme con el contrato, que a todas luces es conveniente o parece conveniente, sobre todo desde el punto de vista de la tutela del acreedor, en este caso, que podría ser el comprador o el comitente en un contrato de arrendamiento de obra, mucho más, digamos, protector, intuitivo para ese sujeto es la disciplina del incumplimiento en general, y no esta disciplina que mantiene resabios históricos y genera un sistema complicado. Respecto del primer punto, rápidamente pasando, hay un paralelo interesante entre vicios ocultos en la compraventa y en el arrendamiento de obras. Como les decía, el artículo 1033 restringe esta idea a los contratos que implican transmisión a título oneroso, pero sin embargo hay notorias vinculaciones con el contrato de arrendamiento de obra. En primer lugar, directamente hay una revisión, o sea, el artículo 1271 en sede de arrendamiento de obra remite en materia de defectos, ya lo vamos a ver el artículo, pero remite a el régimen general de los vicios ocultos.
De manera que bien podía haber pensado el codificador en un régimen que realmente unificara el tema de los vicios ocultos a nivel de todos los contratos y no solamente de los títulos hábiles. El artículo 1051 refiere a vicios redivitorios considerándose tales los defectos que hacen a la cosa impropia para su destino por razones estructurales o funcionales, ¿no? Esta expresión estructural o funcional me hizo, digamos, acordar de la clasificación de la famosa ruina, la responsabilidad decenal, ¿no? La famosa ruina estructural que afecta a la solidez del edificio y la ruina funcional que hace la cosa impropia para el uso, pero que se refiere justamente al tema del arrendamiento de obra cuando se trata de la construcción de un inmueble. Es decir, que ahí hay una clara referencia que nos muestra el parentesco entre estas dos situaciones. Lo mismo el artículo 1272 y 1273 refiere a vicios que no afectan la solidez ni hacen la obra impropia para su destino, o daños que comprometen la solidez y que la hacen impropia para su destino. Respecto de los plazos de garantía también refiere a esa misma distinción, y el 1273 se refiere específicamente a la responsabilidad decenal, es decir, aquellos daños que comprometen la solidez o hacen la cosa impropia para su destino, estableciendo un régimen especial agravado, que tiene básicamente dos grandes situaciones de agravamiento. Una es la imposibilidad de invocar como causa extraña los vicios de los materiales o del suelo, aunque hayan sido los materiales provistos por el comitente, y la limitación o restricción de la limitación de las cláusulas de limitación o exoneración de responsabilidad, que cuando refieren a este tipo de vicios se tienen por no escritas. Respecto de los plazos de caducidad, veo que hay una gran discusión en la doctrina argentina en este momento, pero me parece que el nuevo código, al referirse a los plazos generales sobre los vicios ocultos, también tiene en mente el modelo de los plazos de caducidad respecto del arrendamiento de obra, porque en el caso del arrendamiento de obras tenemos un plazo de caducidad de que el vicio aparezca dentro de determinado periodo, que no es el plazo de prescripción, y aparte, una vez que apareció el vicio, hay un plazo de prescripción aparte. Bueno, ese, digamos, esquema de doble plazo está tomado y llevado también a la parte general de vicios en el artículo 1055. Hasta aquí entonces lo referente a la vinculación entre, digamos, contratos que transmiten derechos y contratos de arrendamiento de obra, que de alguna manera tendrían quizá que haber sido englobados en una disciplina común. El otro problema es el tema de la vinculación entre este sistema especial de saneamiento y el incumplimiento contractual por concepto, en este caso el cumplimiento inexacto o cumplimiento defectuoso. Hay algunas particularidades, es decir, justamente acá tenemos una cantidad de normas que generan un derecho particular, un derecho especial de saneamiento por vicios ocultos, que se superpone, es decir, existe evidentemente esa superposición entre el derecho general por incumplimiento y el derecho especial. Si bien yo creo que los codificadores sobre la idea del proyecto del 98 han realizado un acercamiento entre la normativa del incumplimiento en general y el régimen que finalmente quedó establecido en serie de vicios ocultos. De todas maneras quedan particularidades y eso genera distorsiones entre dos regímenes, genera una complejidad del sistema, una complejidad que tal vez es excesiva y perjudica evidentemente al comprador, al adquirente y al comitente. Evidentemente el artículo 1039 es muy parecido a un artículo que se refiriera al incumplimiento, porque de alguna manera pone delante de la parte interesada un abanico de acciones, del mismo modo que la tiene el acreedor frente al cual se incumple la obligación en un contrato. Pero con particularidades, el artículo siguiente, el 1040,
habla de los daños y perjuicios, pero no sigue el régimen general, sino que pone excepciones y excepciones a las excepciones, generando un sistema que, como digo, genera dificultades de interpretación sistemática. Referente, por ejemplo, a este famoso tema de si el enajenante no conoció ni pudo conocer, generando una discusión que tengo entendido que existe en la doctrina argentina, nada más ni nada menos sobre si el sistema que en definitiva queda establecido es un sistema de base subjetiva o de base objetiva, cuando evidentemente todo el código y toda la tendencia lleva o corren hacia la responsabilidad objetiva, y evidentemente cuando hablamos de contrato de compraventa hay unas obligaciones de resultado y hay que entregar la cosa conforme a lo que se pactó en el contrato, y ahí no hay un problema de culpa, sino que hay simplemente un problema objetivo de adecuación. Bueno, esto viene a complicar y digamos, a generar una discusión que parecería que a esta altura de esta época posmoderna no tiene sentido. Como decíamos, hay varias particularidades, pero voy a seguir un poquito para adelante para finalmente llegar a esta reflexión sobre la relación entre vicios ocultos, falta de calidad y álido proválido. La experiencia que se da en los ordenamientos digamos herederos o tributarios del sistema romanístico y como vino a través del código francés y como lo tenemos en todos los códigos latinoamericanos, tiene este sistema que paga realmente tributo a ese origen histórico de las acciones edilicias, ¿verdad? Pero realmente, y tengo que reconocer que los jóvenes abogados y profesores de la comisión de hoy lo plantearon perfectamente, cuesta pensar, si nos colocamos desde el punto de vista del comprador o del comitente, cuesta pensar que haya que hacer una disquisición entre si se trata de un vicio oculto, un defecto de calidad o una entrega de una cosa diversa a la pactada, ¿verdad? Se trata de una disquisición de tipo bizantino, de tipo abstracto, que no tiene nada, solamente puede servir para digamos, frustrar los derechos legítimos de los adquirentes. Si a eso le agregamos el exiguo plazo que tiene la acción redivitoria en nuestros sistemas, que es de 6 meses, en el Código Uruguayo sigue siendo de 6 meses para cosas muebles o para cosas inmuebles, ni siquiera tenemos un plazo de 1 año para los inmuebles, se explica cómo en la jurisprudencia hay realmente un contencioso y una litigiosidad muy importante sobre la categorización del problema. Es decir, cuando se nos da un problema concreto de un defecto o vicio de una cosa, evidentemente la parte actora va a sostener que es un defecto de una falta de calidad y por lo tanto se aplican las reglas generales de incumplimiento contractual, y la parte demandada va a sostener que se trata de un vicio oculto y por lo tanto, y seguramente, porque eso es lo que pasa en la generalidad de los casos, el exiguo plazo de 6 meses ya pasó. Y la jurisprudencia ha considerado con bastante, digamos, tolerancia y hasta, diríamos, misericordia la situación de los compradores y comitentes, porque generalmente tienden a categorizar situaciones que claramente podían entrar dentro de del supuesto de vicios ocultos como situaciones de incumplimiento contractual. La tutela más adecuada para el comprador pasa por considerar un régimen unitario a la imagen de la Convención de Viena, en el cual el comprador o el acreedor en definitiva disponga de la totalidad de remedios que le da el ordenamiento y no en una pluralidad de sistemas. Y les pongo un ejemplo, digamos, que me parece interesante. Pese a ese esfuerzo que a mí me pareció ver en el proyecto Alterini y en los codificadores, de asimilar en lo más posible el régimen de los vicios ocultos al régimen del incumplimiento, otorgándole al
acreedor una serie de remedios, hay un remedio que falta, que es el relativo a la excepción de contrato no cumplido o a la excepción de, digamos, de riesgo, o a la excepción que se produce por el peligro de la frustración de la contraprestación. Si ustedes recuerdan, en el capítulo 9 sobre los efectos del contrato, hay varias secciones. La sección cuarta es la obligación de saneamiento y la sección tercera se refiere a la excepción, a las excepciones de incumplimiento y de peligro, digamos, de recibir la contraprestación, que forman parte del conjunto de remedios que tiene la parte afectada cuando la otra o bien incumple o bien existe un peligro cierto de incumplimiento. Tiempo, doctor. Bueno, gracias. Y entonces, termino con esto. Y entonces, la pregunta es, esa excepción que está ese remedio, ese efecto del contrato que está previsto en la sección 3, ¿se aplica a los supuestos de la sección 4? Parecería que no, porque están previstos en dos situaciones diferentes. Y si uno lo mira desde el punto de vista del sujeto que adquirió un bien, le tenemos que decir, mire señor, usted tiene una cosa que tiene un vicio que hace que sea impropia para su destino, pero igual tiene que pagar el precio. No puede invocar la excepción de contrato no cumplido porque esto no es un incumplimiento, sino que es un vicio oculto. Es decir, esas son un poco las incoherencias a las que frente a las cuales nos coloca este sistema de dualidad de regímenes, por lo cual también abogamos por un régimen monista que pudiera tener esta mayor tutela para la parte del acreedor. Y la última reflexión es referente a la fuente de esta idea de colocación de el problema del saneamiento en la parte general. Eso ahí sí me parece que hay un claro progreso en el código. Yo tuve oportunidad en ocasión de realizar la tesis de investigar un tratado de contratos que data del siglo XVII y que fue escrito increíblemente en algún lugar entre Argentina y Perú, o sea, entre Lima y Córdoba, por un jesuita del siglo XVII, que justamente en ese tratado trata el saneamiento como un efecto no de la compraventa, sino del contrato. Es decir, establece una cantidad de efectos del contrato y dentro de los efectos están los efectos post-tradicional, ¿no? Es decir, después de la tradición, y ahí claramente, digamos, trae el problema del saneamiento en un nivel de generalidad propio de todos los contratos, o sea, porque lo trae en un libro, en un tomo que trata sobre la parte general del contrato. De manera que es interesante saber que existe una fuente de esas ideas que seguramente los codificadores no tuvieron en cuenta, pero que realmente existe. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, profesor de Cores. Le toca el turno al profesor Miguel Torres Méndez, quien es doctor en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster en Derecho Civil por la misma universidad, abogado de la misma universidad, es autor de varios libros, cito, Estudios sobre el contrato de compraventa, tomo 1 de 1993 y tomo 2 del 2002, Jurisprudencia literaria y filosófica, una beta diferente, doctor Méndez, la contratación del mercado de valores, las sentencias con literatura, la literatura con sentencias, fundamentos de la nueva teoría del contrato. Es miembro por el Perú de la Asociación Internacional de Juristas Henri Capitán, secretario general del Grupo Peruano de la Asociación Henri Capitán, codirector de la Revista Peruana de Derecho y Literatura, ex vocal superior, camarista de la Corte Superior de Justicia de Callao, y ha sido profesor en varias universidades de Lima. Profesor, tiene la palabra. Muchas gracias. Buenas noches. Para mí es muy grato y satisfactorio poder dirigirme a ustedes en estas muy provechosas jornadas de Derecho Civil.
Yo voy a referirme a situaciones muy básicas y generales en cuanto a las obligaciones de saneamiento. Aquí marco una primera diferencia. No se trata de una singularidad, no existe una obligación de saneamiento, sino que existen varias, en realidad existen hasta 3. ¿No? Entonces, siendo más rigurosos con la terminología jurídica, prefiero hablar de obligaciones de saneamiento. Y voy a hacer una concatenación tratando de sacar provecho de los fundamentos que han vertido ya mis antecesores en el uso de la palabra. Fíjense, yo encuentro que lamentablemente existe, se genera una problemática, existe una confusión con respecto al tratamiento de las obligaciones de saneamiento, efectivamente por no tener claro que legislativamente solo se le puede regular bajo un solo régimen. No cabe regularlas de manera híbrida o como una mixtura de regímenes, y esa es una de las conclusiones que he escuchado hoy día en la comisión de este tema de saneamiento por parte de los ponentes, colegas argentinos, ¿no? Una de las conclusiones era que el nuevo Código argentino había adoptado un régimen híbrido, mixtura entre el régimen romano antiguo, que regulaba las obligaciones de saneamiento como un efecto consecuencia del incumplimiento de la obligación de entrega, pero también las regulaba como obligaciones independientes, autónomas, concretamente como obligaciones de garantía. Bueno, eso definitivamente causa confusión y genera una problemática innecesaria, ¿no? Para empezar, ¿cuáles son los fundamentos pilares, ¿no?, en que se sustentan las obligaciones de saneamiento? Yo parto de lo que también hacía, o mencionaba el colega de la masa. ¿Las obligaciones de saneamiento son un incumplimiento contractual? Por supuesto que sí, pero no es un incumplimiento de la obligación de entrega, es un incumplimiento concretamente de obligaciones de garantía. La obligación de entrega, y es fácil advertirlo, no es una obligación de garantía, ¿no? Ahora, si las obligaciones de saneamiento son obligaciones de garantía, la pregunta es, ¿no?, ¿y qué se garantiza? Y esto hay que tenerlo muy claro. Se garantiza dos situaciones concretas. Se garantiza la posesión pacífica de los bienes o la posesión pacífica, y la posesión útil de los mismos. Repito, posesión pacífica de bienes y posesión útil de los bienes. Eso es lo que se garantiza. De tal manera que nada tienen que ver las obligaciones de saneamiento con las obligaciones de entrega. Una vez que el adquirente ya tomó posesión del bien, siguiendo la lógica jurídica estricta, ¿eso a qué se debe? ¿Por qué el adquirente ya está gozando, ejerciendo la posesión del bien? Porque el transferente ya le ejecutó de manera perfecta la obligación de entrega. Entonces, y recordemos, ¿no?, el pago extingue las obligaciones. Entonces, ya la obligación de entrega no existe, se ejecutó de manera perfecta, y por eso el adquirente está ejerciendo ya la posesión del bien. Pero ahí es donde ya se van a presentar los inconvenientes. Esa posesión puede no ser pacífica. ¿Por qué? Porque un tercero empezó a disputarle la propiedad, posesión o uso del bien, y al final le terminó despojando de manera judicial esa propiedad, posesión o uso, ¿no?, por un derecho anterior a la transferencia. Y al verse despojado el adquirente de esa posesión pacífica, ¿cómo puede resarcirse? ¿Cómo puede reclamar? Tiene que exigirle pues al transferente lo que se conoce como la obligación de saneamiento por evicción. ¿No es cierto? Es un asunto de estricta, pura lógica jurídica. Igual, si estando en posesión ya del bien el adquirente, repito, ¿por qué se debe eso? Porque ya se ejecutó de manera perfecta la obligación de entrega, ya no existe, no tiene nada que ver la obligación de entrega. Y este bien ya no puede ser usado como correspondía a la finalidad de adquisición,
Si supongamos que una máquina ya no funciona bien, por desperfectos, ¿no?, que no se conocieron, no se pudieron percibir de acuerdo a una diligencia ordinaria en el momento de la transferencia, pues esos desperfectos existían desde antes de la transferencia. Entonces, ¿qué ocurre en esa situación? El adquirente, si bien está gozando de una posesión del bien, esa posesión no es útil, pues, no le es útil, le es perjudicial, está sufriendo daños. ¿Y cómo puede resarcirse? Exigiéndole al transferente el cumplimiento de la obligación de saneamiento por vicios ocultos. Entonces, fíjense, bajo esa lógica, bajo esa perspectiva, podemos encontrar que las obligaciones de saneamiento son autónomas, totalmente distintas conceptualmente de la obligación de entrega. Debemos dejar de lado por completo ese régimen antiguo o regulación antigua de que el saneamiento surge por o como efecto o consecuencia del incumplimiento de la obligación de entrega. Yo, de lo que he revisado de las normas de saneamiento del nuevo Código Civil y Comercial argentino, yo no he encontrado, bueno, me puedo equivocar porque es primera vez que reviso estas normas, ¿no? No he encontrado que haya un tratamiento bajo ese régimen antiguo de que las obligaciones de saneamiento son un efecto o consecuencia de el incumplimiento de la obligación de entrega. Es más, encuentro que la terminología utilizada es la acorde con este régimen pertinente y correcto de que las obligaciones de saneamiento son obligaciones de garantía y concretamente garantizan, repito una vez más, la posesión pacífica y la posesión útil de los bienes. Por ejemplo, ¿no?, el artículo 1034 dice garantías comprendidas en la obligación de saneamiento. Así empieza la norma, me parece correcto y pertinente. Después hay otra norma que habla de el garante, ¿no?, o la garantía por defectos ocultos. Bueno, esa terminología es la correcta, es la adecuada, y yo estimo que en ese sentido ha sido bastante acertada la regulación que contiene el nuevo Código Civil y Comercial argentino sobre las obligaciones de saneamiento. Bien, quiero insistir también en que el criterio para que nos resulte sumamente fácil aplicar en la práctica la exigencia, el requerimiento de las obligaciones de saneamiento, ¿no?, es el criterio que se conoce como la finalidad de la adquisición. O sea, ¿cómo vamos a determinar si el transferente, que como tal, como transferente, ya cumplió bien la obligación de entrega, ahora es deudor de obligaciones de garantía que son concretamente las obligaciones de saneamiento? El criterio a seguir es el de la finalidad de adquisición. Ahora, para que esto nos resulte fácil, ¿cómo debemos apreciar esto? Bueno, todas las adquisiciones de bienes son causalizadas, ¿no? Nadie compra porque sí, pues, ¿no? Ni aún la gente más pudiente o más millonaria compra bienes únicamente para incrementar su patrimonio, ¿no? Siempre hay una finalidad de la adquisición de por medio. Y si esa finalidad de adquisición está siendo obstruida o finalmente ya se frustró, entonces ahí hay que verificar ya qué clase de saneamiento se está generando. Si el adquirente se le despojó de la propiedad, posesión o uso adquirido por el derecho preferente de un tercero y finalmente se lo despojó judicialmente, entonces ahí de inmediato verificamos que se trata de un caso de saneamiento por evicción, ¿no? O si es el otro caso, que no le han despojado al adquirente la posesión del bien, la sigue manteniendo, pero no es una posesión útil porque el bien, supongamos un automóvil, pues ya no arranca, no sirve como medio de transporte, ¿no? ¿Para qué son los automóviles, no? La finalidad de adquisición es utilizarlo como medio de transporte. Entonces, es de esa manera como se nos va a resultar simple poder aplicar en la práctica, si en primer lugar cómo se configuran las obligaciones de saneamiento, en segundo lugar cómo hay que exigirlas, ¿no?, o requerirlas. ¿De acuerdo? Bien, una diferencia sustancial que existe en la regulación, en el tratamiento de las obligaciones de saneamiento por parte de vuestro novísimo Código Civil y Comercial argentino,
es que el Código Civil peruano, que ya no es tan nuevo, es del año 84, ya ha cumplido hace poco más de 30 años, el Código Civil peruano regula una tercera clase de saneamiento. Básicamente se puede apreciar esto bajo esta perspectiva, ¿no? Hay hasta tres causales de saneamiento. Las dos más conocidas, que las he estado mencionando, que son evicción y vicios ocultos, y una tercera que se llama saneamiento por hecho propio del transferente. ¿De qué se trata? Fíjense, también aquí se trata de una obligación de garantía, como toda obligación de saneamiento lo es, ¿no? ¿Y qué se garantiza? También la posesión pacífica, pero ya no frente a la pérdida o supresión del derecho por parte de un tercero con mejor derecho, ¿no? Sino se trata de actos o hechos que realiza el propio transferente que perturban la posesión útil y también la posesión útil del adquirente. Entonces, claro, usted mira, pero si está perturbando la posesión útil, aquí es un caso entonces de vicios ocultos. Pero es que no es así, pues, porque mientras que en los vicios ocultos el bien ya no puede ser usado para la finalidad de su disposición, pero por desperfectos, por anomalías del bien. En el caso del saneamiento por hecho propio del transferente, no hay desperfectos, no hay anomalías del bien. ¿Qué hay de por medio? Son actos o hechos del transferente, que por cierto son actos lícitos para la generalidad de personas o individuos, ¿no? Pero resulta que esos hechos o actos no permiten que el adquirente goce de una posesión útil del bien. Bueno, se necesita ejemplos. A ver, uno muy clásico y elemental. Supongamos que se trata del arrendamiento de una casa de playa, ¿no? Y el arrendador es propietario de la casa colindante. O sea, el arrendador es propietario de dos casas de playa, como le basta una, con la otra quiere percibir rentas y alquila pues la casa colindante, que es de la que también es propietario. Y el adquirente, el arrendatario, ¿no? Como se trata de una casa de playa, se cuida de indicar, de especificar en el contrato que, entre otras cosas, como casa de playa, la compra para gozar de la buena vista al mar que tiene como casa de playa ese inmueble, ¿no? Bueno, pero ¿qué hace? Luego de ejecutado el contrato, o sea, transferida ya la posesión, cumplida ya perfectamente la obligación de entrega, ¿no? Al transferente se le ocurre sembrar en su jardín árboles, supongamos siempre unos pinos bien altos, y le tapa la visión al mar pues al vecino colindante que es su arrendatario, su adquirente, ¿no? Ahora, si nos ponemos a pensar, sembrar árboles no es un acto ilícito, al contrario, es un acto no solo perfectamente ilícito, sino muy beneficioso ecológicamente, ¿no es cierto? Ya, pero ¿qué está haciendo con ese acto o hecho material de sembrar árboles? Le está privando de la vista al mar a su arrendatario, a su adquirente, en este caso de la posesión, y le está perturbando pues la posesión útil del bien. Y para eso existe la elevación de saneamiento por hecho propio del transferente, mediante la cual el adquirente puede reclamarle judicialmente, ¿no?, al transferente para que cesen los hechos propios que perturban su posesión útil. ¿De acuerdo? El criterio, aquí también es útil un criterio, ¿no? Es el siguiente. Porque uno puede caer en la siguiente confusión, pero ¿cómo saber en la práctica cuándo hay un acto o hecho del transferente produce saneamiento, ¿no? O crea la obligación de saneamiento por hecho propio en este caso? Bueno, el criterio es el siguiente. Se trata de actos que para todo el mundo son lícitos, menos para la persona del transferente. Volviendo al ejemplo de
del transferente que sembró árboles y le tapó la visión al mar, al adquirente. Ya, ese acto, sembrar árboles, es lícito para todos. Todos podemos sembrar árboles sin ningún problema, es algo muy lícito. Pero según el contrato de arrendamiento que tenía vigente ese transferente con ese adquirente, para él no era lícito pues realizar ese acto. Porque realizando ese acto está perturbando la posesión útil del adquirente. ¿Se dan cuenta? Es totalmente distinto que el saneamiento por vicios ocultos. Y se dan bastantes casos en la práctica, ¿no? Últimamente conocí, le doy como ejemplo un caso más más identificable, ¿no? Se trataba también de un arrendamiento de un puesto, de un local comercial en una galería comercial de varias tiendas, de varios stands, y el arrendatario se cuidó de indicar la finalidad de adquisición de que arrendaba ese stand, ese local comercial, para dedicarlo al negocio de discotienda. Y bueno, o sea, vender música grabada, ¿no? Y para eso, para el ejercicio de un negocio, ponía música a todo volumen, pues hacía ruidos estridentes. Entonces el propietario se acercó y lo combinó, le dijo, oiga, usted no puede hacer bulla, tiene que bajar el volumen. Pero él le dijo, momentito, pero yo he alquilado este local comercial para vender música grabada, y para que la gente escuche pues que aquí vendo música grabada necesito poner la música en volumen alto. Fíjense, siguiendo este ejemplo, igual, prohibir o no permitir que se haga bulla, que se haga ruidos, es algo muy saludable, ¿no es cierto? Es algo muy lícito. Ya, es lícito para todos, pero menos para ese transferente, menos para ese arrendador, pues, porque de esa manera está perturbando la posesión útil del adquirente. Por último, y ya para ir terminando, ya, algo importante, vuelvo a repetir, se trata de un incumplimiento contractual, pero no de la obligación de entrega, se trata de del incumplimiento de obligaciones de garantía, ¿no? Como incumplimiento es una responsabilidad subjetiva. ¿Cuáles son los factores, no? Atributivos de responsabilidad subjetiva, el dolo y la culpa. Siempre de por medio hay que verificar estos factores atributivos de responsabilidad, que van a determinar también el monto indemnizatorio en su caso, ¿no? Por ejemplo, no basta con decir que basta con que haya conocido el transferente del vicio oculto, ¿no? Y no importa si ha actuado con dolo, mala intención o con negligencia. No, es que cuidado, pues. Si supongamos se trata de la venta de un automóvil usado y el vendedor propietario sabía del desperfecto, que por una diligencia ordinaria no pudo percibirlo el adquirente, pero el transferente sabía que ese automóvil, por ese desperfecto, a la semana, 2 semanas iba a plantar, ya no iba a marchar. Entonces está cometiendo dolo omisivo. El dolo no solo puede ser por acción, sino también por omisión, ¿de acuerdo? Finalmente, efectivamente, es un principio general del derecho en el que se sustenta estas obligaciones de saneamiento como obligaciones de garantía, y no es otro que la buena fe, concretamente la buena fe objetiva, ¿no? La buena fe, lealtad, honestidad, confianza. Y bueno, entonces aquí se trata de incumplimiento de obligaciones de garantía, repito, que se sustentan en la buena fe, que si bien su antecedente histórico romano es el de la bona fides, debemos tener presente que la famosa fides no significa fe. Ese es un grave error de traducción histórica que se viene manteniendo hasta nuestros días, lamentablemente. Fides, que es latín, en castellano significa fidelidad. No tiene nada que ver con la fe, que es una creencia subjetiva, ¿no? Porque uno se pregunta, bueno, ¿la fe en qué? ¿En un credo religioso? Absurdo, pues no tiene nada que ver. Termino y decía también mi colega de la masa que hay que ser leales. Bueno, ¿y a qué lealtad quiero referirme? A la lealtad fidelidad.
¿no? Como decía ese gran jurisconsulto romano, Cicerón, ¿no? Decía, fundamentum justitiae fides, que textualmente significa, el fundamento de la justicia es la fidelidad. Y en la bona fides, como fidelidad, en eso se sustentan las obligaciones de saneamiento. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Torres. Y para concluir el panel, vamos a darle la palabra a Gunter Hernán González Barrón, quien es abogado, magíster en Derecho Civil y doctor en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima. En la actualidad es vocal del Tribunal Nacional de Controversias Hídricas y ha sido juez superior titular de la Corte de Lima, profesor de Derecho Civil en las Universidades Nacional Mayor de San Marcos, Antonio Ruiz de Montoya y San Ignacio de Loyola, y aunque él no lo dice, autor de algunos libros de los cuales tengo por su obsequio que me hizo en alguna visita. Gracias. Su palabra, por favor. Muy bien, buenas noches a todos. Gracias al doctor Leiva por su muy amable invitación. Y cuando el doctor Leiva me dijo que tenía que hablar de las obligaciones de saneamiento, dije, qué hermoso tema teórico en el Perú. Y voy a explicar por qué. Efectivamente, como dice Fernando, he sido juez superior, lo que ustedes serían cámara, y tengo una estadística que no resiste un análisis científico, pero creo que es válido como referencia. Durante 2 años estuve en una sala civil que ve los conflictos contractuales. Y es una corte de Lima, que si bien Lima se ha desdoblado ahora judicialmente, es una ciudad de 9 millones de habitantes, pero se ha desdoblado judicialmente, entonces digamos que sirve a 4 millones de litigantes potenciales. Bueno, en esa sala donde estuve 2 años, hubo 0 casos de saneamiento por evicción y 0 casos de saneamiento por vicios ocultos. Por eso le dije, es un excelente tema teórico en el derecho peruano. Alguien dirá, seguro que en el Perú hay bona fides, hay tanta fidelidad contractual, no hay fraude inmobiliario, todos cumplen a cabalidad sus contratos, es un sistema modélico. No, no es así. Hay un grave problema de fraude inmobiliario y por lo tanto es usual que un comprador, un adquirente, se vea frustrado y finalmente reciba humo, o sea, nada, ningún derecho. Y por eso yo me quiero centrar, y creo que se ha hablado bastante y con mucha calidad, dicho sea de paso, del saneamiento por vicio oculto. Entonces me quiero centrar en este punto, en el saneamiento por evicción. Nosotros tenemos un régimen común del saneamiento por evicción, por el cual esta obligación se activa en el caso en que un tercero vence al adquirente a través de un proceso judicial. El Código Civil habla también de un no administrativo, por un hecho anterior a la transferencia, de tal suerte que el adquirente se encuentra con las manos vacías. Y por lo tanto, en esa situación lo que hace es voltear y mirar a su transferente o a su vendedor para reclamarle por saneamiento. Pero claro, es un régimen que sin dudas es perfectamente coherente si lo vemos, por ejemplo, con los códigos decimonónicos que establecen que el vendedor se encuentra obligado a la entrega y al saneamiento, pero no dicen que se encuentra obligado a la transferencia de propiedad, manteniendo de esa manera una ligazón con la compraventa romana. Y claro, en la compraventa romana no se aseguraba la transferencia de la propiedad, sí la entrega para gozar de una posesión pacífica, porque es evidente que el derecho romano, muy pragmático, sabía que la determinación de la propiedad es una cuestión abstracta, y en un sistema sin publicidad registral, en un sistema basado fundamentalmente en la posesión, el primer punto era entregar el bien, y solo si alguien reclamaba eficazmente a través, por ejemplo, de una acción reivindicatoria y privaba del derecho al tercero, recién ese comprador o adquirente podía voltear frente a su vendedor y reclamarle por saneamiento. Pero mientras tanto, si no había ningún tercero que reclamase,
pues, ¿qué acción se le iba a dar? Si finalmente no se sabía quién era el propietario de los bienes. Sin embargo, en los sistemas modernos vemos, código del 84 peruano, que el vendedor también está obligado a transferir la propiedad del bien. Y cuando un vendedor está obligado a transferir la propiedad del bien, como que el saneamiento por evicción pierde sentido. Porque claro, si yo solamente tengo el saneamiento, cuando un tercero me derrota judicialmente y recién allí puedo exigir la restitución del precio, más unos adicionales y eventualmente una indemnización, en el caso en que la compraventa exija o establezca la obligación de transferencia de propiedad, ¿qué ocurre cuando el comprador advierte o es evidente que ese vendedor no es propietario y por lo tanto él tampoco? ¿Necesita esperar que un tercero le reclame el derecho sobre la cosa o inmediatamente puede acudir a decir se ha incumplido la obligación de transferencia de la propiedad porque no soy propietario y en consecuencia acudir a las normas generales de resolución contractual? Y por lo tanto esquivo o ya no me es necesario esperar hasta la reclamación de tercero, o sea el saneamiento, y por el contrario centrarme en las normas generales de responsabilidad contractual, que es en la práctica lo que ocurre. O sea, ¿qué pasa cuando un comprador, por ejemplo, hoy se enfrenta ante la situación en donde se ha producido la venta de un bien ajeno? Es decir, en donde el vendedor no es propietario y el comprador tampoco. ¿Necesita el reclamo de tercero? No. En el Perú no solamente se ha producido una situación de concurrencia de acciones o de remedios contractuales, porque sin duda puede acudir al saneamiento si el tercero reclama, sino que se ha producido una sobreabundancia de acciones o de remedios. ¿Por qué? No solamente hay el saneamiento, cuando se produce la hipótesis que establece la norma, sino además puede acudir a la resolución por incumplimiento, sin esperar reclamo de tercero, pero también puede acudir, en virtud del artículo 1539 del Código Civil, a la llamada rescisión de contrato por venta de bien ajeno. Pero también puede acudir jurisprudencialmente a la nulidad del contrato. De tal suerte que entonces el comprador está sobreprotegido. Tiene nulidad de contrato, por múltiples causas que la jurisprudencia ha ideado, fin ilícito y etcétera, objeto imposible, dudosamente correctas, pero eso es lo que hoy impera, la nulidad del contrato. Puede acudir a la rescisión de contrato, puede acudir a la resolución de contrato y por último, subsidiariamente puede acudir al saneamiento por evicción. Entonces es claro y evidente por qué nadie acude al saneamiento por evicción y por qué en las colecciones jurisprudenciales no hay casos. Teniendo tantas acciones que son más simples que esperar el reclamo de tercero, entonces lo que ha ocurrido en el derecho peruano, que en la práctica, y creo que lo que plantea el profesor de la Maza, que se ha producido la concurrencia de acciones. Y el saneamiento por evicción como remedio especial que en teoría debería derogar todas esas acciones generales, no ocurre así. Al haber concurrencia, entonces el saneamiento por evicción ha quedado completamente abandonado. Y es lo que podría uno plantear en el caso del Código Argentino Nuevo. Las normas de saneamiento por evicción, por ejemplo, ¿son concurrentes a las normas generales del incumplimiento contractual o son especiales y derogan las normas generales? Porque si finalmente se llega a la interpretación de que son concurrentes a las normas generales de incumplimiento contractual, entonces en realidad los vacíos, defectos o deficiencias de la normativa de saneamiento como que salen sobrando. Porque finalmente, ¿para qué me concentro en el saneamiento si tengo las normas generales de incumplimiento que finalmente me sirven para el mismo fin e incluso de manera más eficiente? Entonces yo creo que el punto inicial de partida del debate es determinar si finalmente estamos ante concurrencia o especialidad. Porque si estamos ante concurrencia, el debate de las deficiencias normativas del saneamiento, digamos que se vuelven fundamentalmente teóricas. En nuestro caso, como les dije, se ha producido una sobreabundancia de acciones, de tal suerte que el comprador se encuentra hoy sobreprotegido. Y a veces se encuentra sobreprotegido en su perjuicio. ¿Por qué?
¿es correcto hablar de nulidad de contrato cuando se vende un bien ajeno? Nosotros tenemos una norma específica, que es el 1409, que dice, es válida la venta de bienes ajenos. Literal. A pesar de eso, jurisprudencialmente todos los días se declaran nulas las ventas de bienes ajenos. ¿Correcto? Bueno, se dice que es un fin ilícito, se dice que es un objeto imposible, etc. O también se dice lo siguiente, cuando las dos partes saben que es ajeno, es válida. Cuando, cosa que es lo menos frecuente, evidentemente, pues dicen, oye, ¿quieres comprar esto que no es mío? Ah, sí, quiero comprar. Un poco difícil que ocurra, ¿no? Pero cuando el comprador no lo sabe, declaran la nulidad. Ya que quiero detenerme un segundo, porque a veces la sobreprotección, o sea, la demagogia jurídica puede ser perjudicial. Porque la nulidad del contrato, que en teoría protege al comprador, ya de manera más eficiente porque desaparece el vínculo, sin embargo, en realidad lo desprotege. ¿Por qué? Si se declara la nulidad del contrato de venta de bien ajeno, la pregunta sería, ¿puedo aplicarle las normas de la usucapión ordinaria o de la prescripción corta cuando no hay justo título? La respuesta ¿cuál sería? Que no. Entonces, ese comprador supuestamente protegido por el sistema resulta desprotegido, porque si tuviese la posesión y el título fuese válido, la consecuencia sería que en un menor plazo podría convertirse en propietario. Claro, no por el contrato, pero sí por la prescripción adquisitiva ordinaria. Pero si declaro que es nulo, evidentemente no, y lo fuerzo a que tenga que cumplir el plazo extenso de la usucapión extraordinaria. Por lo tanto, el comprador que recibe la posesión en esa situación, al anularse el título, a veces a instancia del mismo, resulta desprotegido frente a la situación en donde su adquisición ha sido fallida por contrato. Pero además, si el título es nulo en la venta del bien ajeno, uno podría decir, bueno, en ese caso, las normas de protección a terceros, que presuponen que el tercero tiene un título válido, también quedan fuera. Porque nosotros tenemos una disposición, que seguro lo tienen muchos sistemas, en donde las inscripciones no convalidan los actos nulos. Por tanto, si la venta del bien ajeno es nula, la inscripción no protege, aunque el señor sea un tercero de buena fe, y en consecuencia resultaría que el sistema, en vez de protegerlo, en esa situación dramática, resulta siendo desprotegido. E incluso uno podría plantear la siguiente situación: si me declaran nulo el contrato, ¿podré pedir una indemnización contractual por responsabilidad contractual o no? Entonces, al anularse el contrato, difícilmente, salvo incoherencia, difícilmente el juez le va a decir, te anulo el contrato, pero te doy indemnización por responsabilidad contractual. En consecuencia, la nulidad termina siendo perjudicial porque no le aplica la usucapión ordinaria, no le aplica las normas de protección a terceros y tampoco le darían una indemnización contractual, sino exclusivamente la restitución del precio. La conclusión entonces, en esta muy breve exposición por cuestiones de tiempo y para que aquí mi amigo Fernando no me saque tarjetas amarillas y rojas, es que en el derecho peruano, de facto, existe, pese a las normas del código que hablan de especialidad de las obligaciones de saneamiento, de facto lo que existe es concurrencia de acciones. Y no solo con la de responsabilidad contractual por incumplimiento y resolución, por ejemplo, sino con nulidad e incluso con rescisión. Entonces ya tiene todo el abanico servido al comprador para defenderse en esa situación, a veces en contra de sí mismo mediante una acción de nulidad. Muchas gracias. El profesor Leiva me había pedido que hiciera un resumen, pero en realidad son las 9:35, 21:35, estamos todos ansiosos de irnos a comer algo. Yo saco una sola conclusión de lo que escuchamos toda la tarde y lo que escuchamos hoy. Parece que todos tenemos el mismo problema. La garantía de saneamiento parece ser más un problema que una solución a esta altura del tema. Y creo que estas reflexiones que nos vamos a llevar de estas jornadas, de un tema que parecía olvidado, Luis, y que alguien, decía Noemí, hace 2 años dijo, ¿por qué no hablamos de nuevo de saneamiento? Creo que
podemos llevarnos algunas pautas de interpretación, porque nosotros tenemos normas propias. No es que podemos decir este es un solo régimen, hay dos regímenes y sobre todo, como puse de resalto esta tarde, hay un plazo de prescripción especial que alguna utilidad hay que darle o algún encuadramiento hay que darle, pero me parece que vamos a llevar unas buenas conclusiones para que estas jornadas sean lo más beneficiosas que sean para la comunidad, que es el objetivo que tuvimos desde el principio. Bueno, muchas gracias.